tal? Buenos días. Les saludamos desde el Colegio San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, donde acaban de llegar los Reyes para presidir la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2022. Están acompañados por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por otras autoridades de esta ciudad, Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad. Saludan en este momento al premiado este año, Rafael Cadenas, venezolano, ensayista, lírico, que va a recibir este premio de manos, como decimos, de los Reyes, y es la primera vez en mucho tiempo, que en 3 años en concreto, que vamos a ver a uno de los premiados recoger en persona este galardón. Las 3 últimas ediciones del premio se tuvo que suspender, 2 por la pandemia y una última por problemas de salud de la premiada el año pasado, de Cristina Peri Rossi. Entran ya en el Paraninfo de la universidad, donde va a comenzar en unos minutos esta ceremonia del galardón más importante de las letras en español. Nos acompaña nuestra compañera Ana Romero. Ana, es un momento fundamental y uno de los actos centrales de la conmemoración cada año del Día del Libro. Así es, Rafael Cadenas es el 5º poeta consecutivo en ser galardonado con este premio, que parece haberle tomado el gusto a los versos. Los de Rafael Cadenas, con toda una vida dedicada a la poesía, pasan por esos cantos iniciales, su primer poemario, por Una isla, Los cuadernos del destierro o por Falsas maniobras. Para los que quieran conocer su obra, en España la ha publicado sobre todo Visor, su obra completa, y algunos de sus últimos volúmenes, como En torno a vaso o Sobreabierto. Pues con la interpretación del himno nacional, a cargo de la Orquesta Ciudad de Alcalá, comienza esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes a Rafael Cadena, poeta, ensayista y profesor venezolano. Es el primer premiado de esta nacionalidad en los casi 50 años de historia de este Premio Cervantes. Vemos que Rafael Cadenas está en la parte baja de esta sala del Paraninfo. No va a subir a la cátedra por razones de salud. Tiene 93 años. Tiene en primer lugar la palabra don Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. Majestades, presidenta de la Comunidad de Madrid, rector de la Universidad de Alcalá, alcalde, autoridades, señoras y señores. Un año más es para mí un orgullo, como ministro de Cultura y Deporte, estar en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para hacer entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, y de hacerlo en esta ocasión en nombre y representación del presidente del Gobierno. En esta edición de 2022, además, el poeta, ensayista, traductor, profesor y pensador Rafael Cadenas se convierte en el primer venezolano en recibir esta distinción, lo que nos llena de felicidad. Y más aún, que el premiado emprendiera un viaje largo para poder estar aquí hoy con nosotros. El Premio Cervantes es un galardón que honra a nuestra lengua, una lengua común que une a España y Latinoamérica en el destino de las palabras, de la poesía, de la literatura, y si me lo permiten, diría que también de la vida que se construye y recrea en voces hermanas. Me gustaría recuperar algunas de las palabras que el jurado recogió en su fallo, y cito: su vasta y dilatada obra literaria, la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua.
reconociendo además que su obra demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Y por último, el jurado señalaba que Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal. Rafael Cadenas nació en Barquisimeto, Venezuela, el 8 de abril de 1930. Felicidades, Rafael, por tu reciente cumpleaños. Creció en una familia numerosa y a los 12 años se convirtió en una suerte de secretario de su abuelo, quien le dictaba cartas dirigidas al gobierno en las que le solicitaba su pensión por los servicios prestados a la patria. Este abuelo, un general pobre y olvidado, le contaba a su nieto las historias de Los Miserables, Hamlet o la del Don Juan Tenorio de Zorrilla, que diligentemente el joven Rafael buscaba y leía. En ese diálogo cómplice, el anciano le enseñó al niño algo que éste hizo suyo para toda su vida: la importancia de observar las cosas con detenimiento y atención. En la poesía de Cadenas, la palabra y la mirada dan forma a una expresión estética de gran envergadura, algo que se aprecia sobre todo a partir de sus libros Intemperie y Memorial, ambos publicados en 1977. En Ars Poética, último poema de Intemperie, leemos: que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. En Memorial desplaza el verbo hacia una mirada despojada, desnuda de ideas, comprometida con la plenitud de lo real. La única doctrina de los ojos es ver, y agrega: tengo ojos, no puntos de vista. En 1954, a raíz de su participación en protestas estudiantiles universitarias, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez envía a Rafael Cadenas al exilio, a la isla de Trinidad, por aquel entonces colonia británica. 4 años de destierro que él aprovecha para estudiar inglés y leer poesía inglesa y norteamericana. En 1958, tras el derrocamiento del régimen y la instauración de la democracia en Venezuela, regresa a su tierra. Será a partir de la publicación de Los Cuadernos del Destierro, en 1960, que los expertos califican como una pieza esencial de la poesía en lengua española, cuando la obra de Rafael Cadenas se lea con la admiración y el asombro que distinguen a su palabra esencial, reflexiva, verdadera, libre de toda retórica. El lector de poesía, afirma Cadenas, busca revelaciones. ¿No se espera acaso de la poesía, como él mismo dice, que haga más vivo el vivir? Es decir, que profundice en la experiencia vital de quien lee. Poco después de su regreso del exilio, Rafael Cadenas estudia en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde será profesor durante más de 30 años. En esas aulas enseñó poesía española, inglesa y norteamericana. Sus clases fueron las de un profesor que con lentitud y sobriedad trasladaba a sus alumnos las reflexiones, las inquietudes y las dudas que les suscitaban la lectura de los poetas que enseñaba. Su conciencia de la fragilidad humana propiciaba que buena parte de sus exposiciones se formularan como preguntas para las que él no siempre tenía respuestas. Con carácter recatado y de pocas palabras, Cadenas impartió una docencia que sus alumnos recuerdan como formadora para la vida, su misterio y la poesía. La poesía es una experiencia, no un género literario, les repetía el poeta, y la veracidad de esa afirmación fue uno de los pilares de su enseñanza. La lengua es una inquietud viva en el pensamiento de Rafael Cadenas y así aparece reflejada en la mayoría de sus obras. En Una isla señala: exhausta está mi lengua, la matriz amante.
Además, la frase inicial de su celebrado libro En torno al lenguaje dice así: quisiera que este trabajo fuese testimonio de un recio amor, el amor a la lengua. Y en un poema publicado en 1966, en su libro Gestiones, escribe: los hados nos dieron una lengua noble, como un buen vino de bodegas medievales. Los poetas están entre los encargados de custodiarla, pero yo me afano lentamente junto a los artesanos por hacerme digno. Rafael Cadenas siempre se ha empeñado en dar concisión a una lengua que a su juicio exige ser atendida, interpelada, renovada, defendida. De este modo señala: el lenguaje es inseparable del mundo del hombre. Más que al campo de la lingüística, pertenece al del espíritu y al del alma. En otras palabras, no puede hablarse separadamente de un deterioro del lenguaje. Tal deterioro remite a otro, al del hombre, y ambos van juntos, ambos se entrecruzan, ambos se potencian entre sí. Por eso en la defensa del hombre ha de incluirse la del idioma. Cadenas también ha traducido a poetas como Cavafis, Herbert, Graves o Whitman, este último una voz para él excepcional. Sabemos que tiene una colección de poemas inédita sobre el universo que le descubrió la obra de Rainer Maria Rilke y que permanece fiel a sus lecturas de los grandes del haiku japonés, con Matsuo Basho a la cabeza, a quien con una afinidad mística rinde homenaje en su libro En torno a Basho y otros asuntos. Pero Rafael es sobre todo un hombre de una ética e integridad radicales, tanto en su andar como en su literatura. Estamos ante una voz comprometida, de una consecuente honestidad, que conoce las palabras exactas para defender al ser humano de los autoritarismos, de la falta de libertades y de la violación de derechos humanos. Su figura convoca y reúne en sí a un país disperso por todo el mundo. Recibe nuestras más sinceras felicitaciones en nombre del Gobierno de España, querido Rafael, por este justo reconocimiento y nuestra gratitud por el legado con el que tu obra enriquece la lengua que nos une. Muchas gracias. Repaso a la biografía y al perfil del premiado este año con el Premio Cervantes por parte del ministro de Cultura, a su obra, su ética, integridad radical y a su defensa de la honestidad. Tiene la palabra doña María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura. Buenos días. Acta de la reunión del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2022. En Madrid, a las 16 horas del jueves, día 10 de noviembre de 2022, en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura y Deporte, se reúnen los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2022, convocado por orden 347 de 28 de marzo del año 2022. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, quien recuerda que con este galardón se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de una escritora o escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que el premio no podrá ser dividido, declarado desierto ni tampoco concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden 968 de 20 de septiembre de 2019, por la que se regula el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que se proceda a la elección de la presidenta o presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidenta a doña Aurora Gloria Ejido Martínez, representante de la Real Academia Española. La señora presidenta declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales: doña Aurora Gloria Ejido Martínez, en representación de la Real Academia Española; doña Esther Borrego Gutiérrez, en representación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; doña Raquel Calella Caña, en representación del Instituto Cervantes;
don Juan Casamayor Vizcaíno, en representación de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, don Francisco Javier Galán Gamero, en representación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, don Albino Chacón Gutiérrez, en representación de la Academia Costarricense de la Lengua, doña Mónica Lavín Maroto, en representación de la Unión de Universidades de América Latina, doña Doraliza Jiménez Villarroel, en representación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, don Lucas Torres Armendáriz, en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas, doña María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y don Jesús González González, subdirector adjunto de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Excusa su asistencia doña Cristina Peri Rossi, escritora galardonada en la edición del año 2021. Seguidamente se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas. Y una vez finalizada la deliberación, el jurado procede a realizar las votaciones, cuyos resultados se adjuntan a esta acta. Efectuadas sucesivas votaciones, el jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2022, por mayoría de votos, a don Rafael Cadenas. Por su vasta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal. Esta propuesta se elevará al ministro de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman como prueba la presente acta, tras lo cual, a las 18:20 horas, se levanta la sesión. Muchas gracias. Pues a continuación el rey va a hacer entrega de la medalla y de la escultura con motivo de este galardón del Premio Cervantes que recibe el poeta Rafael Cadenas a sus 93 años. Es el primer venezolano que recibe este galardón, como decíamos al comenzar, y es el quinto poeta consecutivo que es galardonado con este reconocimiento, que además está dotado con 125.000 euros. Hemos visto en los últimos días, Ana, en Madrid, a Rafael Cadenas desde que llegó de Caracas el miércoles pasado y en varias ocasiones ha agradecido este reconocimiento, pero sí que ha dicho que le pilla demasiado mayor. Es verdad que pues, tiene ya problemas de movilidad y ha hecho un esfuerzo ímprobo por estar aquí hoy para recibir este galardón. Pues sí, la verdad es que es un viaje largo y, como él decía, se encontraba al llegar a Madrid, ese aeropuerto enorme, le trasladaron de un lado para otro y tuvo un encuentro con la prensa muy animado, la verdad, donde se vio su humanidad, su sentido del humor y ese agradecimiento que se mostraba, la verdad, muy agradecido por este premio. Le está acompañando su hija Paula para ayudarle también a desplazarse. También está aquí hoy su hijo, tiene dos hijos que le han estado acompañando en todo momento en los distintos actos en los que ha participado. Esta es pues una de las voces fundamentales de la lírica latinoamericana. Y parece que sí que... La palabra el profesor don Rafael Cadenas, Premio Cervantes 2022. Finalmente ha decidido subir a la cátedra. Se va a animar. Sí. No estaba previsto, pero parece que finalmente sí va a subir a la cátedra. Él ha sido durante casi 40 años profesor en la Universidad de Letras de Caracas. Este ambiente universitario es uno de sus ambientes favoritos, de un hombre muy reflexivo, tranquilo, dedicado a la observación, que decía de sí mismo que hablaba poco.
Nos decía el otro día que nos acostumbráramos a sus pausas. Sus majestades, señor presidente de gobierno, señor ministro de Cultura, señor rector de la Universidad de Alcalá, autoridades estadales, locales y autonómicas, queridos amigos y familiares que me acompañan hoy, señoras, señores, este es un honor que me sobrepasa, estar frente a ustedes, majestades, y junto a poetas y escritores que siempre he admirado. Es mucho para quien lee estas palabras, pero debo añadir, con miras a sosegarme un poco, que estoy lleno de España. Trataré de aclarar esta afirmación tan rotunda de quien suele evitar el énfasis al que somos tan propensos los hispanoamericanos. El idioma sería el primer vínculo. Luego, en consonancia con él, su literatura, que he leído asiduamente, los viajes con mi esposa Milena, cuyo abuelo, por cierto, era de las Canarias, como ocurre a muchos venezolanos que descienden de españoles, merced a la migración que los trajo a la América Latina. Hoy la desventura es inversa, aunque no a causa de guerra alguna. Entre los que vinieron había muchos profesores que se incorporaron a nuestra educación. Casi al llegar, dieron clases en liceos y universidades del país, enriqueciendo así nuestra cultura. Yo tuve 3 de ellos y sufrieron un poco conmigo, pues no fui buen estudiante. Sobre todo, descuidé las materias científicas, lo cual lamento, pues la física cuántica, por ejemplo, ha restaurado el insondable misterio del cosmos. Es una revolución. En suma, esa fue la mejor época de nuestra educación. En cuanto a la Universidad Central de Venezuela, UCB, también fue su periodo de mayor esplendor. Afortunadamente, pese a no estar bien desde hace años, sigue siendo plural. Una que sea para adoctrinamiento deja de ser universidad. Aquí viene a punto la desalentadora opinión de Karl Jaspers. Él afirma que no existe ninguna concepción del mundo valedera, lo cual nos deja a la intemperie, pero a la vez nos fuerza a indagar. Él tenía 2 temores, uno al totalitarismo y otro a la bomba.
En este tiempo, aquel avanza y ésta ha crecido. Resulta paradójico, por cierto, el que las naciones más civilizadas se encuentren entre las principales fabricantes de armas. Se trata de una industria muy próspera. En el recuento que venía haciendo, debo incluir también a los amigos que este país me ha deparado. Pero no podría decir todo lo que he recibido de él, pues me alargaría y deseo tocar otros puntos. Comienzo con los dos personajes, no sin preguntarme qué podría añadir a cuanto se ha escrito sobre Cervantes, cuya vida fue también una novela de aventura. La de Don Quijote puede verse como un proceso de la normalidad a la locura y de esta otra vez una especie de mansa normalidad. Esto después de pasar por pruebas que al cabo lo sanarían. Con respecto a su escudero, que a mi ver ha sido subestimado por los quijotistas, representa lo real. Probablemente nuestro tiempo lo realce, ya que asistimos a una revaloración de la vida corriente. Y es que esta también en ella está el misterio. La realidad es más extraña que la ficción, decía Walt Whitman. La impronta del Quijote estuvo en los creyentes de la utopía que arreglaría todo y terminó en un desengaño. Es sabido que nacionalismos, ideologías y credos dividen a los seres humanos. Pero en este tiempo, el mundo, gracias al desarrollo de la comunicación, debería ser cosmopolita. Ya en cierto modo lo es, pero a ello se oponen los factores que he mencionado, sobre todo el nacionalismo, que según Einstein es el sarampión de la humanidad. Sin embargo, existe un ego nacional que no aceptaría semejante cambio. Séneca era cosmopolita, Goethe también. Igualmente Derrida, quien parafraseando a Marx, publicó un pequeño libro con este título: Cosmopolitas de todos los países, unidos. Ahora me referiré a nuestra lengua, que anda muy maltrecha, por lo que hemos de cuidarla como amadores suyos. Pero no puedo señalar sus fallas en esta ocasión, porque son demasiadas, algunas procedentes de traducciones del inglés en la televisión y en otros medios. Antes, a comienzos del siglo XX, los académicos se enfadaban con los galicismos.
Los que se deslizan hoy en nuestro vivir son los anglicismos. Soy muy amigo de las citas porque refuerzan cuanto pienso y casi siempre vienen de alguien con autoridad. A propósito de lo dicho, usaré una de George Orwell. Dice él: el actual caos político guarda relación con la decadencia del lenguaje y podríamos conseguir alguna mejora si empezáramos por lo verbal. Ahora también debo señalar la limitación de la palabra. Ella no es el objeto que designa. Decimos fuego sin quemarnos. Tampoco va al paso de la realidad. Esta cambia constantemente, pero no la palabra. Creo que puede haber llegado el momento de revisar las bases de toda la cultura. Aunque no sé si al decir esto se trata de un contagio de los dos famosos personajes. Todo debería examinarse, verse, trocar la ilusión por lo real, la faena más ardua que se le puede plantear al ser humano. Teresa, la santa, que no se consideraba como tal, antes bien hablaba sobre ella sin piedad. En sus libros nos dejó dicho que hemos de tomar alegremente lo sabroso como lo amargo. Palabras que firmaría cualquier maestro zen, vedantista o taoísta. Es que hay afinidades y diferencias entre los místicos de las diversas religiones. Solo ellos podrían modificarla. Pero es necesario diferenciar esa mística de lo que Wittgenstein llama lo místico, que designa el mundo no como es, sino que es. También resulta útil distinguir entre pertenecer a una religión y religiosidad. Hay una anécdota en tal sentido. Alguien le preguntó a Schiller, el gran poeta alemán, ¿por qué no era de ninguna iglesia? Y este contestó, por religión, es decir, por religiosidad. Creo que cuando el pensamiento ve su límite, aparece una apertura hacia lo indecible. Yendo hacia la idea de revisión, pienso que esta debe aplicarse a la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación que la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca. En los otros que no la han conocido, es vano tratar de introducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. Ha de interiorizarse
volverse transparente, dar primacía a lo social, aboliendo la pobreza, apoyar la cultura. Esto no es ningún sueño, sino un trabajo de todos, hacedero solo con plena libertad. Finalmente, quiero enviar saludos a los profesores, estudiantes y empleados de la UCB y a los de las otras universidades del país. También a mis queridos amigos españoles y particularmente al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, a quien admiro, con mi deseo de que pueda volver a su país. Cervantes fue un gran defensor de la libertad. Recordaré sus palabras muy conocidas, aunque deberían difundirse más. Colocarlas, por ejemplo, en los escudos de los países. Dice Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a un hombre. Muchas gracias. Un discurso, el de Rafael Cadenas, que ha estado marcado por esa defensa de la democracia, de la pluralidad, de la convivencia y por esa defensa, como escuchábamos, de la libertad a través del texto de Miguel de Cervantes. Referencias al Quijote y a Miguel de Cervantes, como en casi todos los discursos que se escuchan en esta ceremonia habitualmente, para poner en valor todos esos conceptos. También el deterioro de la lengua española por los anglicismos ha dicho que cada vez van deteriorando más nuestra lengua. Él, como profesor, ha defendido el valor de la educación, la necesidad también de revisar la cultura en su conjunto y de revisar también ese concepto de democracia, de enseñarla y defenderla. Es un discurso en el que ha hablado también de la representación de la figura de Sancho Panza como la representación de lo real, y ha vuelto a criticar el nacionalismo, al que califica de sarampión para la humanidad en una de sus citas, acostumbrado a citar a otros escritores y a personajes que le ayudan a apoyarse y a demostrar sus ideas, por ejemplo, sobre la religiosidad y sobre todo sobre la espiritualidad. Él es una persona que está cerca del zen, del taoísmo, incluso de los místicos occidentales también. Sí, con ciertas también menciones políticas de alguna manera en ese discurso, porque Rafael Cadenas ha combinado siempre la literatura con la política. Militó en el Partido Comunista y hemos escuchado también en la intervención en el discurso del ministro de Cultura, que fue encarcelado y exiliado durante la dictadura a inicios del chavismo en la década de los 50, y tardó unos 4 o 5 años en regresar de nuevo a su país después de esos años de exilio. Ministro de Cultura y Deporte, en representación del presidente del Gobierno, presidenta de la Comunidad de Madrid, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, alcalde de Alcalá de Henares, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, autoridades y académicos, señoras y señores, y sobre todo nuestro Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2022, profesor don Rafael Cadenas, al cual le acompaña también amigos y familiares. Un saludo para ellos. Desde 1976, alrededor de la fecha primaveral y literaria del 23 de abril, reconocemos a través de este premio, que hace honor al gran novelista,
la importancia y grandeza de nuestra lengua común y del libro como instrumento fundamental del conocimiento. Estamos hoy bajo el manto de Miguel de Cervantes, fundador de la novela moderna. 5 siglos después, seguimos encontrando en las páginas de Don Quijote de la Mancha un espejo casi perfecto de lo que somos, de lo que queremos ser o hemos dejado de ser. Ese magnífico legado que se extiende por múltiples geografías, por montañas y mares, por variados gentilicios y que agrupa a casi 600 millones de hablantes y potenciales lectores, nos une y nos invita a reconocer que siempre habrá más razones para estar juntos que separados. Dentro de poco tiempo, el Premio Cervantes cumplirá medio siglo de existencia. Repasar los nombres de quienes lo han obtenido es, en sí mismo, la historia contemporánea de la literatura iberoamericana. Casi todos los países hispanohablantes y, sin duda, todos los géneros han estado representados. Los mejores jurados, los más importantes especialistas, las universidades iberoamericanas han formado parte de las deliberaciones y los juicios. Sin duda, un esfuerzo colectivo encomiable y apasionante. En esta edición de 2022, el jurado ha fallado nuevamente con precisión, distinguiendo a un hombre que trata de respirar por los poros del lenguaje, cito textualmente, a un gran poeta venezolano, sumándose así su país a la historia de nuestro querido Premio Cervantes y ampliándose con él el ámbito geográfico de los galardonados. Rafael Cadenas se incorpora ya a este listado cervantino que reúne a los mejores escritores y las mejores escritoras de la lengua española. Rafael nació, como ya se ha escuchado y muchos saben, en una ciudad que hacia 1552 fue bautizada como Nueva Segovia de Barquisimeto. Hoy en día simplemente Barquisimeto, en el centro oeste del país. Es la tercera en población de la nación caribeña y se la reconoce como la ciudad de los crepúsculos, porque al extenderse sobre una larga sabana, el horizonte se hace ilimitado. Allí, dicen, hasta los conductores, a la espera de que el semáforo pase de rojo a verde, se paralizan ante la paleta celestial que los sorprende desde las alturas. Pero el joven Rafael prefería las plazas, donde solía reunirse con su gran amigo Salvador Garmendia, importante narrador venezolano de la segunda mitad del siglo XX. Ambos leían a Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Pero aquel joven Rafael también iba hacia atrás, ahondando en el cantar de los cantares y en los poetas místicos españoles como San Juan de la Cruz, esenciales en su obra madura. ¿De dónde salían tantos títulos y autores? La respuesta la tiene el hermano mayor de Salvador Garmendia, quien tenía entonces la biblioteca literaria más importante de la ciudad. Allí el poeta colmaba sus inquietudes culturales y se hacía una idea, a mediados del siglo XX, de los vastos horizontes de la literatura occidental. Hacia mediados de los años 50 lo encontramos en Caracas estudiando filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela, que terminaría siendo su alma mater. Una manifestación de estudiantes se traduce en un encarcelamiento de 5 meses y en una posterior expulsión del país que lo lleva a la cercana isla de Trinidad. Allí vive 4 años y, como ha reconocido el propio Rafael, se vuelve súbdito de la corona británica, iniciando estudios de lengua y literatura inglesas. Lo que hubiera podido ser una etapa de adversidad se convierte en edad de provecho, pues de esos años son sus primeros 2 libros, La isla, de 1958, y Los cuadernos del destierro, de 1960.
Se advierte en ellos la noción de aislamiento, por un lado, y la de extrañamiento, por el otro. La posible pérdida se convierte, sin embargo, en ganancia. En un poema llamado A un esbirro, de su primer libro, que hace referencia a sus meses de presidio, Cadenas escribe: rostros deben andar por su café, por sus calles de llanto, por el humo de su cigarrillo. Poetizar sobre una experiencia extrema habla del talante de una poesía que también quisiera entender, si las hay, las razones de la maldad. A su manera, ya de regreso en su país, seguía innovando, bajo la convicción de que la poesía es, ante todo, despojamiento. 1959 marca la recuperación democrática del país. Cadenas retorna a la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela de Letras asume la cátedra de Literatura Española, una manera de reconciliarse con sus lecturas de juventud. La década de los 60 trae una verdadera ebullición cultural. Los museos abren sus puertas, los periódicos compiten con sus suplementos literarios, se fundan agrupaciones como Tabla Redonda, de la que forma parte. Una amalgama de lecturas y amistades cómplices alargan la salida de su tercer libro, Falsas maniobras, que termina editándose en 1966. Viene a ser como una bisagra y despeja toda una obra magna que resulta difícil resumir en pocas palabras. Sirvan las menciones de algunos títulos como Intemperie, Memorial, Amante, Dichos o Gestiones, para completar los libros editados durante el siglo pasado y para dar cuenta del creciente reconocimiento que viene experimentando su obra al recibir, entre otros, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Phil de Literaturas Romances, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Los libros más recientes de Cadenas, como Sobreabierto, de 2012, o En torno a Basó y otros asuntos, de 2016, sellan su interés por esa poesía del despojamiento, donde el yo se apaga y el ser se ilumina. De imágenes, o más bien de percepciones, intuiciones, está hecha su poesía, una obra cuya densidad, valor y trascendencia enriquecen la lengua, nutren la tradición y renuevan nuestra literatura. En los escritores iberoamericanos de todas las edades, de todos los siglos, debemos reconocer un colectivo admirable, pues en la literatura y en toda la creación cultural siempre admiramos cómo la humanidad crece para bien. La obra de Rafael Cadenas es la de un gran poeta moderno, la de alguien que no quiere estilo sino honradez, una valiosísima ambición, una aspiración que comporta rectitud de ánimo, integridad en el obrar, según nuestro diccionario de la RAE. Un propósito magnífico, admirable. Es un placer y un honor haber entregado a Rafael Cadenas el mayor galardón de las letras en lengua castellana, que pertenece ya, con todos los honores, a la estirpe de don Miguel de Cervantes Saavedra. Reciba, don Rafael, nuestra más sincera enhorabuena, de la reina y mía, también de todos los que nos hemos congregado en este paraninfo de la Universidad de Alcalá y la de tantos en España y en toda Hispanoamérica que le aclaman y agradecen su contribución a nuestras letras, a nuestra cultura común y universal. Muchas gracias. Pues de nuevo un repaso intenso a la vida y a la obra de Rafael Cadenas en el discurso del Rey, en el que ha recordado los otros premios, otros galardones, además de este premio Cervantes que tiene el poeta venezolano, a su talante en su forma de hacer poesía como enriquecedor de la lengua en castellano y como un gran poeta moderno. Señalaba el Rey esa convicción de que la poesía es ante todo despojamiento, que eso ha sucedido con la de Rafael Cadenas.
Pues con el himno Gaudeamus Igitur, interpretado por el coro de la Universidad de Alcalá de Henares, termina esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes a una persona que se ha dedicado 4 décadas a la enseñanza y a la formación de distintos alumnos en la Universidad de Caracas. Veíamos emocionado a Rafael Cadenas, que en muchas ocasiones decía que nunca había aspirado a los premios. Él se caracteriza por ser un hombre humilde, decía el rey de él, que no buscaba el estilo sino la honradez, y esa es una de las características de este poeta, que se hizo famoso por un verso, por un poema llamado Derrota, en el que hablaba de su poca valía para las cosas, y también escribió después otro llamado Fracaso, porque siempre ha dicho que el ego es uno de los grandes problemas de la humanidad, y él no se caracteriza precisamente por ello. Pues de nuevo saludos y felicitaciones de los Reyes al Premio Cervantes 2022, que ahora van a acompañar hasta el patio Trilingües, uno de los patios de este Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, actual sede del rectorado, para hacerse la tradicional foto de familia con el premiado. También vemos que les acompaña la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía prevista su asistencia, pero a última hora la ha cancelado por problemas de agenda. En el caso de Rafael Cadenas todavía quedan algunos actos públicos en los que va a participar, como por ejemplo el legado que va a dejar en el Instituto Cervantes, que hará mañana. Parte de ese legado, que es inédito, va a entrar en el Instituto Cervantes y después va a volver a salir para traerlo a una exposición que ha comisariado su hija Paula y que se podrá ver aquí en la Universidad de Alcalá a partir del próximo jueves. Es otra de las actividades dentro de estos días del libro. Su hija, que la vemos en todo momento acompañando a su padre desde que llegó a España la semana pasada, ha estado presente siempre a su lado, conmemorando este premio, que se suma a otros muchos que recordaba el rey en su discurso. A lo largo de toda su vida ha recibido el Premio Nacional de Literatura de su país, también el Premio Reina Sofía de Poesía Americana, el Internacional de Poesía Federico García Lorca o el Phil de Guadalajara, y también es doctor honoris causa por la Universidad Latinoamericana y la Universidad Central de Venezuela, donde decimos ha sido profesor durante 40 años.
y Rafael Cadenas, que sigue escribiendo, porque él comentaba el otro día en el encuentro con la prensa que tiene todavía carpetas y lleva más de 2 años trabajando para publicar algunos de sus poemas sueltos, que en muchos casos dice que llegado este momento empieza incluso a perder la capacidad para comprender su propia letra y no le gustaría que estos poemas que aún sigue escribiendo pues se perdieran. Por tanto, es posible que se espere una nueva edición de algunas de sus obras que están. Hay 3 poemas inéditos que se titulan Florecemos en un abismo y que van a publicar también aquí dentro de la Universidad de Alcalá, de acuerdo con el poeta, para la conmemoración de este premio Cervantes y en esa exposición que, como decimos, se inaugura aquí mismo el próximo jueves. Poco a poco se van acercando a ese punto en el que van a posar ante los medios de comunicación. Como decimos, Rafael tiene 93 años, los acaba de cumplir, 93 años, ha hecho un esfuerzo muy importante por estar aquí hoy, ha venido desde Caracas, la ciudad donde reside, y es la primera vez en 3 años que podemos ver al Premio Cervantes recoger en persona este galardón de manos de los Reyes, porque las 2 ediciones anteriores, en la edición anterior, Cristina Peri Rossi, la uruguaya Cristina Peri Rossi, no pudo estar por problemas de salud, y en las 2 anteriores no se celebró la ceremonia en formato tradicional por las restricciones de la pandemia. Así que llevábamos ya 3 años, Ana, sin poder ver a un Premio Cervantes recoger en persona este galardón. De hecho, la anterior persona que estuvo aquí recogiéndolo fue Ida Vitale, haciendo honor a su nombre y a esa vitalidad que la ha hecho tan célebre, y que estuvo para poder dar el discurso y recibir a los Reyes. Ida Vitale fue una de las poetas que ha recibido este reconocimiento, este premio Cervantes, y Rafael Cadenas es el 5º poeta consecutivo que recibe este premio, además de Ida Vitale, Joan Margarit, Francisco Brines o la propia Cristina Peri Rossi el año pasado. Y se ha roto también esa norma no escrita de alternancia entre España y algunos de los países iberoamericanos en la recepción de los premios. Últimamente ha habido muchos autores iberoamericanos. Bueno, pues así nos vamos a despedir, vamos a terminar esta retransmisión, este programa especial con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2022. Les emplazamos a la próxima ceremonia de entrega, que será por estas fechas, coincidiendo con el Día del Libro, como siempre, aquí en Alcalá de Henares. Así sea, y que disfruten de la obra de Rafael Cadenas. Muy buenas tardes.